resulta que tenemos que viajar, tenemos que estar moviéndonos para llegar a esta utopía. Y me pareció sensacional el tema porque no hay nada más parecido a la sustentabilidad. La sustentabilidad no debe de considerarse como una moda ni como un adjetivo de la forma como tenemos que explotar el petróleo. No hay petróleo sustentable. La sustentabilidad es un viaje. La sustentabilidad en realidad es eso, es una búsqueda por encontrar cada vez formas más sustentables de vivir, formas cada vez más sustentables de hacer nuestra actividad como especie que domina este planeta por mucho. Simple y llanamente, no nada más piensen en términos demográficos, cuántos somos, cuánta biomasa somos. Y entonces van a ver que hay una diferencia enorme entre tener un país con 8 millones de habitantes, como había en más o menos 1910 o 10 millones de habitantes, a tener un país con 130 millones de habitantes. Entonces multipliquen la biomasa de un Homo sapiens por esa cantidad y se dan cuenta de que ahora somos mucho más biomasa humana en este planeta. ¿Cómo hacemos para poder vivir? ¿Cómo hacemos para poder ser más sustentables? Pues me parece que estamos hablando de una utopía. Y una utopía además muy importante porque de eso depende el bienestar de todas y todos nosotros y el bienestar de todas las especies con las que convivimos. Tenemos un país maravilloso. Estas son imágenes, todas ellas tomadas aquí de Michoacán. Tenemos un estado realmente muy bonito y si les gustan las imágenes me dicen y se las mando por correo electrónico, es lo de menos. Porque realmente no tenemos que pasear mucho. A menos de 1 hora y media, 2 horas estamos en todos estos parajes. Entonces me parece fundamental entender cómo podemos llegar a esta utopía, cómo podemos llegar a la sustentabilidad y qué tenemos que hacer. Y en ese sentido quisiera agradecer un libro que me recomendó un amigo mutuo, Mario y mío, que se llama Guillermo Murray, que se llama No es el fin del mundo. Lo que pasa es que nada más lo he visto en inglés, ojalá que pronto esté traducido en español, quizás por alguna editorial de la UNAM. Y es uno de esos libros que me dio mucho coraje leer, porque dije, ¿por qué carambas no escribí yo algo por el estilo cuando pude haberlo hecho? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si yo puedo escribir algo por el estilo con relación a los bosques. Pero fíjense, ¿cuántos de ustedes no conocen a personas jóvenes, a infancias, adolescentes, que viven eternamente preocupados, preocupadas, que viven eternamente ansiosas porque el mundo se está acabando? Y realmente es un tema, ¿eh? O sea, no es trivial. O sea, hay gente que va a terapia por ese tipo de cosas. No estamos hablando ya nada más de una cuestión de que me acuerdo el fin de semana. Hay gente que verdaderamente está angustiada. Bueno, lo que hace esta autora, ¿no? Y celebro que haya sido justamente una investigadora, Hannah Ritchie, es decir, a ver, vamos a pensar un momento sobre lo que es la sustentabilidad, vamos a reflexionar un momento sobre qué generación somos. Y vamos a descubrir que somos una generación que sí tiene el gran reto de voltear la tortilla de este mundo, de hacer un mundo más sustentable, pero justamente es un reto que hay que tomar con entusiasmo. Vamos a tratar de hacer las cosas diferente. Vamos a hacer que este planeta sea realmente sustentable y la única manera de hacerlo es como con esa visión en la mente, con ese entusiasmo de trabajo, no con una cuestión que nos apabulle, no con una cuestión que nos limite, que nos impida trabajar, sino con un trabajo que nos permita ir construyendo poco a poco esa utopía, justamente un mundo sustentable. Y ya no lo hablemos como utopía, sino como una utopía a la que vamos a llegar. Y por eso me encantó el adjetivo de nómada. Tenemos que llegar a esta utopía moviéndonos. Tenemos que llegar a esta utopía aprendiendo. Y entonces, en ese sentido, pues yo tengo el enorme privilegio de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una institución que está dedicada a crear conocimiento. A crear conocimiento, a educar gente joven y sobre todo a difundir este conocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos particularmente bien ubicados para hablar de la sustentabilidad. Y me gusta mucho esta imagen que la tomó una amiga mía, Leonor Solís, sobre un proyecto de investigación que hice años atrás, porque lo que manifiesta es justamente estos bosques que tenemos aquí en Michoacán, y este es un árbol que tiene aquí una huella impresionante de resinación. Y para quienes no sepan, estamos en el estado que es el principal productor de resina de pino del país. Pero gracias a esta resina de pino podemos conservar los bosques. De hecho, es una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando recién llegué a Michoacán, una de las primeras comunidades que visité era justamente una comunidad cercana aquí a la ciudad de Morelia, en donde a los niños de edad escolar se les pagaba $1 por trabajar en una carpintería de un aserradero ilegal por hacer guacales para el mercado. Y por otro lado, la comunidad trabajaba en la resinación, pero como nadie tiene suficiente bosque para ganar suficiente con la resina, están obligados a trabajar en colaboración. Entonces, mientras la generación de cajas y guacales para el mercado era una actividad que estaba alejando a los niños de la escuela y estaba destruyendo a la comunidad,
La resinación era una actividad que estaba obligando a la comunidad a trabajar en conjunto y a generar tejido social. Entonces, las dos son actividades forestales productivas. Las dos estamos extrayendo un producto forestal. Uno es maderable y otro no es maderable. Pero ¿cuál es más sustentable? Se dan cuenta que al final del día, la que genera mayor bienestar es justamente la resinación. Y entonces me pareció, y de hecho trabajé en esto en algún tiempo, hacer más investigación sobre la resinación para entender cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus beneficios y sobre todo cómo podemos utilizar esta resinación en beneficio de los bosques y en beneficio de las comunidades que viven del bosque. Y bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo precioso. Todos ustedes han estado posiblemente aquí, si no han estado se los recomiendo ampliamente, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que compartimos con el Estado de México y donde hay un aprovechamiento del bosque, solamente que no es un aprovechamiento extractivo, es un aprovechamiento de ecoturismo, ¿de acuerdo? Y lo que hace 25 años se consideraba como un problema de manejo, porque había contradicción entre los poseedores del bosque y las personas que visitaban, hoy en día ya es una fuente de ingresos fundamental que la gente reconoce. Y entonces ahora los principales interesados en conservar el bosque son los dueños del bosque, no las ONGs ni las organizaciones ajenas al bosque. Entonces me parece que tenemos que justamente hacer estos tránsitos para alcanzar la sustentabilidad. Es algo que hace 30 años no se veía en el horizonte. Y entonces por eso quiero hacer hincapié en lo nómada. Quiero hacer hincapié a futuro. ¿Qué tenemos que hacer para hacer de nuestros bosques más sustentables a futuro? ¿Cómo podemos conseguir esa meta? Y en ese sentido, quisiera también hacer hincapié en que no es la sustentabilidad. Mucho ojo con esto. Este es un cuadro de Francisco de Paula de 1880, siglo pasado, bueno, siglo antepasado, perdón, siglo XIX. Él fue un alumno de José María Velasco y le encantaba, por supuesto, hacer paisajes como su maestro. Y este lugar es un cuadro que a mí me gustó muchísimo porque yo nací en la Ciudad de México, ya no lo vuelvo a hacer, pero bueno, ahí nací, ni modo, nadie es perfecto, ¿de acuerdo? Y entonces conozco muy bien la ciudad. Y si se fijan, este es un cuadro que el autor nos puso una pequeña señal para decirnos en dónde estaba parado cuando pintó el cuadro, ¿sí? Y lo pueden ver, ya me lo señalaron, muy bien. Es esta esquinita de aquí, ¿de acuerdo? Está en un balcón y es uno de los balcones del Palacio de Chapultepec, del Castillo de Chapultepec. Y lo que está viendo, pues es lo que eventualmente se iba a convertir en Avenida Reforma, en Avenida Chapultepec, lo que quedaba del lago de Texcoco y por supuesto los volcanes al fondo. Y si no reconocen a la colonia Roma, no los culpo, ¿de acuerdo? Pero esto es donde estaría hoy en día la colonia Roma, donde estaría, etcétera, todas esas colonias de la delegación Cuauhtémoc. Cuando pensamos en la sustentabilidad, a veces pensamos que vamos a regresar al pasado. Y esto no va a pasar. ¿Están de acuerdo conmigo? No va a pasar. No vamos a poder regresar ni vamos a convencer a los millones de personas que viven en este valle que por favor desocupen porque la única forma de ser sustentable es volver a poner la ciudad como estaba antaño. A ver, ya me puse a divertirme aquí con las imágenes. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es convencer a las personas de las ciudades y a trabajar con investigación para que las ciudades tengan menor impacto y sean más sustentables. También existe la polución ambiental, también existe la contaminación auditiva y también existe nuestro bienestar que se puede ver afectado por estas cosas. Me parece que es también muy importante reflexionar el camino que hemos seguido como país en cuanto a la sustentabilidad y hacer hincapié en algo que como biólogo me parece que es fundamental. Miren, si nosotros contaminamos la atmósfera, a lo mejor logramos descontaminar la atmósfera. Pero si nosotros perdemos una especie, nunca la vamos a lograr recuperar. Porque la huella evolutiva de esa especie es irrepetible. Cada vez que perdemos una especie, no hay forma de recuperar esa pieza del rompecabezas. Y entonces aquí les quiero poner algunos ejemplos de especies emblemáticas de México, de vertebrados, ¿no? Que son muy carismáticos y que ya perdimos. Uno de ellos es el pájaro carpintero imperial, ¿de acuerdo? Su último avistamiento fue en Durango en 1957. Curiosamente, cuando les hablaba de la resinación hace unos minutos, esto fue en una comunidad que se llama Pino Real, que está junto al Parque Kilómetro 23, cerca de Tizio, pero el nombre original del ejido era Pito Real. Yo creo que justamente por evitar malos pensamientos le pusieron Pino Real en lugar de Pito Real, no tengo idea por qué, pero es muy ilustrativo porque ustedes no le llaman Pito Real a un ejido si no hubiera tenido estos carpinteros en Michoacán a principios del siglo XX. ¿De acuerdo? La especie se extinguió ya, lo cual es una lástima y el ejido decidió ahora llamarse Pino Real. Canis lupus, el lobo mexicano, está nada más presente en zoológicos y hay esfuerzos para recuperarlo, ya se han liberado algunas poblaciones,
pero justamente se han recuperado por la cruza artificial con otras especies, subespecies y organismos de zoológicos. Y quizás una de las cosas más tristes es cuando se extinguió el oso mexicano, ¿no? Que el oso pardo mexicano, que era una especie que nada más existía en México, prácticamente en el sur de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y se extinguió justamente porque al último ejemplar lo mataron ganaderos porque había contradicción entre el oso y el mantenimiento de ganado. Entonces, eso hasta la fecha sigue siendo un problema. Hay investigadores que están trabajando con esto en el norte de México, pero con el oso negro, que es otra especie mexicana de oso que existía, ¿de acuerdo? Y me parece que es muy importante que no repitamos esto, porque como dije hace un minuto, una vez que una especie desaparece, no hay forma de recuperarla. Y bueno, nada más quisiera ahora hacer mención a cosas que sabemos que no funcionan, ¿sale? Porque a veces pensamos en la medicina para conservar el bosque, pero así como algunos medicamentos me pueden hacer más daño a la salud, a veces damos recomendaciones de qué hacer con los ecosistemas forestales que, ¿qué creen? Resulta que le hacen más daño al bosque. Entonces, hace no mucho tiempo, ¿no? Nuestras autoridades forestales comenzaron a mencionar o a manejar lo que se llamaban las tinas ciegas y las ponían indistintamente en zonas áridas o en zonas de bosques de coníferas como aquí en Michoacán. La idea de las tinas ciegas era que aumentara la capacidad de los suelos para absorber agua y para filtrarla al subsuelo, ¿de acuerdo? Con el argumento de que la capa superficial era impermeable y no permitía esta absorción de agua. Y como producto de esto, se hicieron verdaderos daños edáficos en diferentes ecosistemas de México, ¿sale? O sea, sí hubo un daño real, se movieron muchísimas toneladas de material edáfico de suelo de un lugar a otro sin absolutamente ninguna necesidad. Y otro tema es que estamos muy acostumbrados a pensar que las reforestaciones siempre son buenas, ¿no? Siempre pensamos que donde hubo árboles y ya no hay árboles hay que volver a meter árboles. Y quisiera decirles que no es tan sencilla la ecuación. A veces podemos hacer más daño con una reforestación mal planteada que dejando al bosque que se recupere solo. Entonces aquí quisiera nada más hacer hincapié en una reforestación que realiza una plantación de eucaliptos y lo que pasó en el Nevado de Toluca, donde tenemos, por ejemplo, plantaciones de pino que se hicieron con la intención de poder cobrar el subsidio, pero en este lugar ni siquiera había árboles en un comienzo, ¿de acuerdo? Es demasiado alto, está arriba de los 3000 metros, no había árboles allí. Entonces, en esos lugares realmente no estamos haciendo ningún bien con esa reforestación. Y bueno, el tema que me ha hecho trabajar en los últimos 15 años y que me parece que es interesantísimo, la ocurrencia del fuego en algunos ecosistemas de México. Fíjense, a mí me parece que es muy interesante porque cuando vemos imágenes de fuego, generalmente se dispara en nosotros un sentimiento de adrenalina, ¿no? Hay algo que nos causa temor, el fuego no controlado es algo que nos causa muchísimo, muchísimo pavor y muchísimo estrés. Bueno, ¿qué pasaría si yo les dijera que muchos ecosistemas de México necesitan de la ocurrencia del fuego? No estoy diciendo que necesitan incendios no controlados, pero necesitan de la ocurrencia del fuego. Y entonces, muchos ecosistemas de México les pasa esto. Este es el bosque de Cerro de la Cruz en Uruapan, un incendio que ocurrió en 2016. Esto es el bosque justo del año del incendio y este es el mismo paraje. Este árbol es este árbol. Estos árboles son estos árboles un año más tarde. Entonces, en estos ecosistemas, lo que podemos ver es que el fuego no acaba con el bosque, a diferencia de lo que mucha gente argumenta. El fuego, de hecho, es un ingrediente, es un proceso ecosistémico que puede ser benéfico para el bosque, ¿de acuerdo? De hecho, cuando tenemos un bosque con demasiada densidad de árboles, lo que estamos haciendo es hacer que el bosque sea más susceptible a fuegos catastróficos que acaban con la vegetación. A veces cuando tenemos bosques menos densos, tenemos menos daño, ¿de acuerdo? Y la mortalidad generada a veces por el fuego en algunos bosques ayuda a eliminar a los árboles que están más debilitados y que son los que a veces sucumben a las plagas como los descortezadores. Entonces hay toda una relación entre otras dinámicas forestales y el fuego que tenemos que entender y tenemos que claramente poder identificar para poder hacer planificación más sustentable de los bosques. ¿Qué pasa cuando el fuego no se controla adecuadamente? Pues aquí tenemos un ejemplo de un bosque muy bonito en el norte de México, la Sierra de San Pedro Mártir, donde está el Observatorio Astronómico Nacional y donde durante los últimos 20 años ya ha habido un control de los fuegos de tal manera que no se permite que haya incendios y ya empezaron a aumentar los combustibles. Esto lo ha detectado un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que nos pase lo que ya pasó
en un observatorio en Australia, en un bosque de eucaliptos, donde también se impidieron o se inhibieron los incendios, aumentaron los combustibles y se llevaron en un incendio forestal al observatorio de Corbata. Entonces, ojalá que eso no pase en San Pedro Mártir, y para eso tenemos que aprender justamente cómo manejar adecuadamente al fuego. Bueno, aquí me habían dicho que esta iba a ser una actividad con infancias. Y sí, estoy seguro que son puras infancias, ¿no? Pero no voy a preguntar edades. Se disfrazan muy bien como adultos, tengo que decirlo, ¿sale? Entonces, la actividad con infancias iba a constituir en escribir una pequeña carta a futuro. Una carta a ustedes mismos de cómo quisieran transitar hacia la utopía de la sustentabilidad. ¿De acuerdo? Esa era la idea del ejercicio de hoy. Pero creo que no traen ni papel ni lápiz, ¿no? Y además dejaron a las infancias en la casa, lo cual lamento muchísimo. Pero gracias por venir de todas formas, ¿no? Pero fíjense, yo creo que la idea no sigue siendo mala y a lo mejor ustedes pueden soñar hasta mejor que las infancias. Aquí hay un tema, si queremos llegar a 2075, por eso dije infancias, porque yo no creo llegar a 2075, ¿eh? Pero bueno, si ustedes sí piensan llegar a 2075, ¿cómo sería esta proyección en el tiempo? ¿Qué sería lo que les gustaría que cambiara como para poder aspirar a un mundo verdaderamente sustentable? Y dejen de ponerles algunas ideas de cosas que a lo mejor hace 30 años no imaginábamos, pero que han hecho una enorme diferencia en nuestro bienestar y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. Fíjense, en 1990, más o menos, se utilizaban mucho los compuestos clorofluorocarbonados, ¿de acuerdo? Y estos estaban terminando con la capa de ozono en la Tierra. Y teníamos un hueco en la capa de ozono en la estratosfera que estaba permitiendo la filtración de los rayos ultravioletas del Sol, lo cual estaba dañando a prácticamente todo el planeta. Era una amenaza para la vida. Uno de los personajes que más influyeron en entender este proceso fue un químico mexicano, Ignacio Molina, que en ese momento estaba trabajando en la Universidad de Princeton, ¿de acuerdo? Gracias a estas investigaciones, varios países, entre ellos México, tuvieron un papel protagónico en lo que se llamó el Protocolo de Montreal, ¿de acuerdo? Y lo que hizo este protocolo fue un acuerdo internacional para frenar el uso de los clorofluorocarbonados en las industrias de la refrigeración y la industria de la perfumería. Se utilizaban mucho para spray para el pelo, ¿de acuerdo? Esto que cuando en mis tiempos se usaba limón, ¿no? Ahora usaban este spray. Bueno, pues hoy en día, gracias a que ya no se usan los CFCs, la capa de ozono ya está dando muestras claras de recuperación. Ese hueco enorme que estaba en la Antártida ya no se detecta tan claramente. Entonces sí hay progreso, sí hay camino y sí hay pasos clarísimos que nos pueden llevar a la sustentabilidad. Este es un ejemplo clarísimo. Otro ejemplo muy claro, ¿no? Es que en el año 2000, o sea, no hace mucho, hace 26 años, ¿quién hubiera predicho que el 25% de las ventas de vehículos en nuestro país iban a ser vehículos eléctricos o híbridos? ¿Sí? Y es la realidad hoy en día. Hoy en día la Cámara de Industria Automotriz nos da ese dato. 25% de las ventas de coches nuevos ya no son vehículos que se manejan exclusivamente con gasolina. Son vehículos que se manejan con energía eléctrica, que se puede recargar con paneles solares, o son vehículos que utilizan un motor híbrido, donde el motor de gasolina lo que está haciendo es en realidad recargar baterías y contaminan mucho menos. Entonces, si se fijan, sí tenemos cambios que nos han permitido dar avances para un mundo más sustentable. Entonces, si yo tuviera que escribir ideas, que es lo que no vamos a hacer aquí porque no hay tantas infancias, desafortunadamente, quisiera escuchar de ustedes cuáles serían los cambios que les gustaría ver. ¿Cuáles serían los cambios más relevantes para que pudiéramos transitar hacia una sociedad más sustentable? Yo les puedo decir que yo estoy trabajando en la UNAM y estoy trabajando mucho en entender el verdadero papel que desempeñan los incendios en los bosques, con la intención de poder dar recomendaciones concretas de manejo del uso del fuego, lo que llamamos el fuego bueno y no del fuego malo. Pero bueno, eso es lo que yo hago. ¿Qué les gustaría a ustedes que pudiéramos estar haciendo a futuro? Entonces me gustaría abrir el micrófono para todos y todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer ahora los preocupados por la ecología contra lo que está pasando con la guerra? ¿Cómo vamos a poder contra toda esa contaminación si ya habíamos logrado evitar la capa de ozono? Lo de la capa de ozono, o sea, ahora, ¿cómo vamos a hacerle? Bueno. ¿Cómo vamos a poder mitigar toda esa contaminación? Me gusta mucho tu pregunta porque me hace reflexionar sobre un análisis que se llama FODA,
¿Han escuchado hablar de eso? FODA, ¿no? Que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿De acuerdo? ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? ¿No? Fortalezas, claro. Fíjate que cuando estamos hablando de la guerra, no puedo pensar nada menos sustentable que la guerra. Porque la sustentabilidad también pasa por el bienestar de las personas. Entonces, un mundo con guerra, por definición, no es un mundo sustentable. No es la utopía que a ti y a mí nos gustaría vivir. ¿Qué podemos hacer para evitar la guerra? Pues bueno, desafortunadamente las guerras son una amenaza. No es algo que nosotros controlamos. Al menos no cuando estamos hablando de terceros países. En nuestro país sí. Y con todo respeto, tenemos un problema muy severo de violencia en nuestro país. Tenemos un problema muy severo de violencia en nuestro estado. Entonces me parece que ahí sí tenemos capacidad de acción y ojalá que podamos actuar. No quisiera darme mis baños de santo, pero yo quisiera pensar que al estar trabajando en una universidad pública estoy colaborando en algo para evitar y disminuir la tensión y la violencia que existe en nuestro estado. Pero ciertamente hay mucho por hacer, definitivamente hay mucho por hacer. Cuando hablamos de las guerras en otros países como lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, como lo que está ocurriendo en Irán, etcétera, pues desafortunadamente no es algo que está en nuestra capacidad de hacer. Yo tengo amigos que trabajan en Estados Unidos de origen mexicano y les digo, pues un consuelo que yo tengo al irme a dormir es que mis impuestos no están alimentados de esa maquinaria de guerra, porque yo vivo en México, ¿sale? Pero definitivamente es un tema que no es nada trivial. Es un tema muy fuerte que sí nos afecta mucho y ciertamente está fuera de nuestras manos en la mayoría de nosotros como ciudadanos. Pero donde sí podemos hacer mucho es con lo que tiene que ver con la violencia aquí en nuestro propio estado. Y eso es parte de la sustentabilidad, sin lugar a dudas. Gracias por tu pregunta. Por favor. ¿Te pasa? Pues yo también considero que tendrían que ser sistemas en, por ejemplo, todos los recursos, tipo tierra, aire, fuego, igual, todo existe por una razón, ¿no? Entonces más bien sería cómo equilibrarlos en el ámbito de la luz y no de la sombra. Por ejemplo, pues ahorita tenemos un abuso de uso de agua, ¿no? Que ya nos está dejando sin ese recurso que es totalmente indispensable para la vida. Entonces, ¿cómo podríamos generar estos sistemas que nos ayuden a regular su uso en todos los ámbitos que afectan pues la vida? Bueno, pues muchísimas gracias por tu pregunta y conste que estamos hablando de una carta a 30 años, pero fíjate lo que me hace reflexionar tu pregunta. Voy a hacer un par de anuncios comerciales, ¿eh? Lo primero es que si les interesan esos temas, por favor, y están terminando la prepa, no dejen de pensar en la licenciatura en Ciencias Ambientales que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México como una opción de carrera. Espero que la disfruten mucho. También tenemos la licenciatura en Ciencias Agroforestales y la licenciatura en Ecología. Y yo creo que son licenciaturas que pueden ayudarles mucho justamente a pensar en planes de vida que les permitan abordar estas problemáticas de una manera un poco más sistemática. Pero también quisiera decir con esa propaganda que ustedes pueden estudiar arte y diseño, pueden estudiar filosofía, pueden estudiar ilustración y ayudar muchísimo hacia la sustentabilidad. Porque la sustentabilidad no es un tema de biólogos, es un tema de toda la sociedad. Y en la medida en que realmente podamos construir una sociedad en la que estemos transitando hacia esa utopía llamada sustentabilidad, nos va a ir mejor a todos los gremios. Entonces, la arquitectura, la ingeniería, todos tenemos que voltear a ver hacia la sustentabilidad. Y entonces, en ese sentido, estoy muy contento de trabajar en un instituto que hace investigación sobre ecosistemas y sustentabilidad. Es realmente un privilegio. Pero ojalá que podamos sumar a más gentes y más personas trabajando con esta idea en la mente. Bueno, no quisiera extenderme muchísimo más porque consta que eso es una presentación, una fiesta del libro, no es una clase, pero si les interesó, vénganse por supuesto a las clases que damos en la UNAM. Y pues no tendría más que agradecerles porque el simple hecho de que estén aquí me parece que demuestra un interés por estos temas, me parece que demuestra un interés por la sustentabilidad y quisiera agradecerles por ese interés, porque sin ese interés no llegaremos a ningún viaje ni a ninguna utopía. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Bueno, si hay alguna pregunta, o sea, ya terminé, pero si hay alguna pregunta, inquietud, sí. Hay muchos árboles con plaga y siempre me estoy preguntando por qué no quitan los árboles con plaga que están emplagando a todos los demás árboles y todos esos árboles siguen ahí.
que tumban unos, pero dejan el montón de árboles con plaga. Yo soy vecina de por aquí, entonces yo lo que digo es, bueno, que quiten los árboles con plaga. Si usted puede hacer algo, pues sí sería bueno para que ya no haya tanto árbol que está tumbando los demás árboles. Nada como venir un domingo en la tarde y que me pongan a trabajar, señora. Muchísimas gracias. No sabe cómo se le agradezco. No, pero... No, claro pero que sí, tiene usted razón. Me refiero a que nuestras autoridades y qué sé yo, pues sí pueden hacer algo para que ya no haya tanto árbol con plaga que está contaminando a los demás árboles. Sobre todo hay una plaga ahí que es la que te está, pero sí... El muérdago, con unas flores anaranjadas rete bonitas, pero que está matando a los demás árboles. Sí, es un tema que no es trivial, es un tema interesante. ¿Por qué cada vez tenemos más árboles con plaga? ¿No será que están muy debilitados los árboles? Porque la plaga y el árbol han coexistido por milenios. Y curiosamente aquí en la ciudad ahora lo que vemos son muchos árboles infectados. Ciertamente es un problema desde el punto de vista de la percepción de nosotros como ciudadanos y queremos que los árboles estén sanos. Pero también tenemos que pensar en las plagas y en los árboles como un sistema que se ha estado retroalimentando por siglos, por milenios. Entonces, ¿por qué ahora tenemos un aumento dramático en las plagas? Pues tiene que ver con que justamente los árboles pueden estar estresados por otras razones. Ausencia de agua, exceso de sequía, exceso de basura, exceso de contaminación en el aire. Todo eso puede estar debilitando los aires en el contexto urbano. Pero ya que mencionamos el contexto urbano, me parece también que es una cosa bien importante reflexionar. Vivimos en un país, México, al que queremos mucho, pero donde el 80% de las personas viven en las ciudades. Y solamente el 20% vive en las zonas forestales y rurales. ¿Y saben eso qué implica? Que muchas veces la política pública está dominada por la votación de la gente de las ciudades y no por la gente de las zonas forestales. Entonces muchas veces la gente del campo que sabe que el fuego es necesario no puede hacer nada por quemar porque la ley se lo impide, porque la ley la dijo quién o la dispuso quién, muy influida por la gente de las ciudades. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces la gente de los entornos rurales no tiene forma realmente de poder utilizar muchas veces el conocimiento que puede ser ancestral de cómo manejar los ecosistemas. Y eso es un problema, porque además tenemos un blanco que se está moviendo. A veces no entendemos cómo funcionan los ecosistemas cuando ya están cambiando, porque estamos en un escenario de cambio global. Pero todo esto no lo digo para que hoy en la noche pasen una mala noche y no puedan dormir. Yo creo que justamente el tema es ese. ¿Cómo logramos vencer toda esta angustia que nos puede detener y cómo podemos movernos para alcanzar la sustentabilidad? Y yo creo que un mensaje que les quiero decir es que la investigación es una fuerte aliada, porque lo que necesitamos es generar conocimiento y el conocimiento es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, ojalá que podamos tener conocimiento de cómo podemos podar los árboles con plaga para evitar que la plaga siga expandiéndose y podamos tener un ambiente urbano con un arbolado más sano. ¿De acuerdo? Cosa curiosa, la especie de muérdago que ustedes se refieren es una que está dispersada por aves. Entonces los pajaritos llegan, toman los frutos y las semillas se les quedan pegadas en el pico. Entonces el árbol, el pájaro se quiere limpiar el pico, llega a la rama de otro árbol y deposita las semillas. Pues todo eso no ocurrió de la noche a la mañana, todo eso es producto de un proceso evolutivo que, si me lo preguntan, es bellísimo. ¿Cómo le hizo la planta parásita para alcanzar ese mecanismo para que los pájaros, sin darse cuenta, la dispersen? Desde el punto de vista reproductivo, la parásita está feliz, ¿no? Se está logrando reproducir y consta que no se pueden mover. ¿Se imaginan lo difícil que debe ser planta? Quererse reproducir y ser sexy, ¿no? No tengo que quedar parado y no me puedo reproducir. ¡Ah, qué hago! ¿No? Tengo que depender de otra especie que venga y me polinice. ¡Ah, Chihuahua! ¿No? ¿Qué intenciones tiene el pajarito? ¿No? Pero bueno, entonces todo esto, recuerdo, es realmente interesante y hay que estudiarlo con muchísima atención. Pero porque nos puede dar claves muy importantes para poder alcanzar esta utopía, que es la sustentabilidad. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias. Todavía alcanzan para hacer una pregunta más. Al chancecito, ¿a quién quiere? Bueno, es domingo. Que descansen. Muchas gracias.